Bienvenidos estudiantes en Ingeniería en Computación, Contaduría Pública, Gerencia y Mercadeo. Mi nombre es Lira Méndez, doctora en Educación, pregrado en Castellano y Literatura, egresada de la ULA, Universidad de los Andes, Núcleo Táchira. Hoy vengo con ustedes a compartir una unidad curricular extraordinaria que es Lenguaje 2, el lenguaje en el desarrollo de esta formación profesional y que tiene como propósito consolidar las competencias comunicativas de la lectura y escritura y a la vez promover la comprensión de todas esas realidades que encontramos orientadas hacia el trabajo práctico y las habilidades lingüísticas en cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta o seguir en la formación como ingenieros en computación, gerencia en mercadeo y licenciado en contaduría pública. Esas habilidades lingüísticas que permiten quizás mediante técnicas y estrategias una aplicación de comprensión del lenguaje en su relación con el mundo, que es vital para ustedes los estudiantes en esta formación. Y además en estas disciplinas, porque a través del lenguaje se desarrolla su parte cognitiva social. Bienvenidos al IESI, Convenio Uni Ojeda. Este es un periodo académico realmente importante para ustedes y cuyo propósito es consolidar con esta unidad curricular Lenguaje 2 las competencias comunicativas de lectura y escritura, discurso oral y discurso escrito. El lenguaje 2. En él hay una necesidad del componente básico de la formación también de los estudiantes universitarios, como lo es el lenguaje en los procesos formativos para el futuro profesional. Es equivalente en esa atención que se le debe dar al estudiante en el desarrollo de sus actividades, tanto en la lengua como de la lectura, la escritura, el desarrollo de informes técnicos, de ensayos, de análisis, de interpretación, de explicación de conceptos. Y además, en el ámbito universitario, hacia una es una necesidad, es una política lingüística que debemos establecer como futuros profesionales, en este caso ustedes como futuros profesionales. En los paradigmas respecto a la enseñanza de la lengua se ha ido adoptando quizás a las demandas de ese proceso educativo universitario, en el mejoramiento continuo del lenguaje oral y escrito, porque hay debilidades grandes dentro de ese proceso de escritura y tanto de discurso oral. Y con la finalidad que se obliga a una reflexión realmente interesante en la actualización y vigilancia permanente de los procesos de formación. El lenguaje es una herramienta necesaria, tanto en el ser humano, ¿verdad? En el ser humano, tanto en esa forma de poder expresar, decir. Es el objeto de estudio por diferentes especialistas, psicólogos, lingüistas, sociólogos, filósofos, instituciones, historiadores, donde la mirada de este fenómeno
tan complejo, especialmente en los campos universitarios. Por ello es necesario hablar de la necesidad de explicarle a cada uno de ustedes como estudiantes la importancia de la oratoria, la importancia del ensayo, de la reflexión, del análisis, de la síntesis, de la investigación, a través del lenguaje tanto oral como escrito. Porque el hombre es un ser social por naturaleza y solo puede desarrollar su propia, vamos a ver, su propia manera de hablar dentro de la sociedad y usa el lenguaje como principal medio de comunicación. Si la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la sociedad, el lenguaje, por ser un hecho social, también debe estar en servicio de la sociedad. Por ello es necesario que podamos enriquecer nuestro vocabulario, que podamos tener un pensamiento nuevo, que podamos crear conceptos, que podamos hacer definiciones, explicar, podamos dar características a diferentes fenómenos que se nos presenten. En el caso de ustedes como ingenieros en gerencia y mercadeo, como ingenieros en computación, como contadores públicos, es necesario que podamos tener, por supuesto, una realidad muy consona con el lenguaje como facultad eminentemente humana. La adecuación lingüística, el contacto, las técnicas grupales, tanto orales como el simposio, el panel, el foro, la entrevista, están dadas en el campo universitario. Y a través del lenguaje, a través del signo lingüístico, a través de una producción escrítica, de la comprensión escrítica, paráfrasis, técnica del resumen, inferencia, síntesis, esquemas, informes técnicos, podamos darle un proceso comunicativo y que además es importante y relevante señalar que cada uno de ustedes, ¿sí? O nosotros cuenta con una base comunicativa y que además será para estos futuros profesionales, ustedes estar en avanzada a través del lenguaje. Por ello es necesario que ustedes conozcan las características y que a nivel cognitivo, social y afectivo pueda estar dada una comunicación en el uso de los fonemas como unidad sonora más pequeña de la lengua con cualidad distintiva. El lexema, que es la parte invariable de una palabra en la que reside el significado fundamental. Los morfemas, que es la morfología de un monema dependiente, es decir, el fragmento mínimo de expresar significado. Y eso, todo ello unido, el lexema, el monema, los morfemas, hacemos un pensamiento que es la actividad y creación de la mente, todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. Entonces, por eso es necesario que nosotros podamos conocer dentro del proceso de formación permanente dentro del lenguaje, que es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de de diversos sistemas de signos, tanto orales, escritos o gestuales. Entonces nosotros nos comunicamos y requiere un sistema de signos para llegar a un objetivo del entendimiento común. Por ello es necesario que nosotros como futuros, o sea, en el caso de ustedes, como futuros profesionales,
¿sí? Como ustedes como futuros profesionales conozcan el lenguaje, que es el principal instrumento de comunicación, porque a través del uso de la lengua y el conocimiento favorece y posibilitan el acceso, la transmisión del conocimiento y de la información, además de ser el canal básico de las relaciones individuales y sociales. Relación que debemos tener como elementos una manera de poderle dar de manera de forma, quizás escritos, discursos explícitos acerca de las relaciones entre el Estado escolar y además supone una integración realmente en los procesos y que el sujeto, que el que aprende, en el caso de ustedes y de la sociedad, hay una demanda de aprendizaje socialmente relevantes. Es necesario que podamos tener un lenguaje que pueda ayudarnos en esto. Hoy les estoy presentando la materia de lenguaje. Decimos lenguaje 2, lenguaje 2. Decimos también que podamos estar utilizando ese proceso, ¿sí? Ese proceso a través del lenguaje como una forma de expresión tanto oral como escrita. Y que además debemos crear ambientes donde podamos extender esos procesos del lenguaje tanto oral, escrito, ese lenguaje literario, ese lenguaje técnico científico, ese lenguaje oral y escrito, ese lenguaje con discurso oral, con ese discurso escrito, pueda permitir darle importancia a esa formación profesional que ustedes están realizando. Así que bienvenidos a esta unidad curricular Lenguaje 2, tanto para los futuros ingenieros en computación, gerencia y mercadeo y también para los licenciados en contaduría pública. En este proceso de formación vamos a encontrar algunas formas de poder entender realmente lo que puede ser la fonética, lo que podemos encontrar dentro de esa manera de expresión, porque cómo podemos nosotros tener una expresión oral lingüística si no está relacionada con una producción realmente de un discurso oral, donde haya dominio de la pronunciación, del léxico, de la gramática, conocimientos también que debemos tener socioculturales, que hayan factores importantes como es la fluidez, el volumen oral, incluyen discursos, declaraciones, entrevistas, debates, charlas, foros, todo eso está dentro de los procesos universitarios. La importancia que tiene el ensayo, la importancia que tiene el debate, que es un debate que debemos tener claro de forma oral, de forma escrita, y que qué características puede tener el lenguaje. Entonces, el lenguaje crea nexos sociales, es de naturaleza también social, vinculada con los interlocutores y se apoya con elementos que son parte de nuestra lengua, de nuestro idioma y que también debemos tomar en cuenta ese proceso de comunicación, ese léxico que debemos tener. Entonces, el lenguaje 2 va más hacia la, va más hacia la forma de crear pensamientos, construcción del conocimiento, ese conocimiento que uno como ideas nuevas,
poder crear ideas nuevas, que los protagonistas seamos cada uno de nosotros como profesionales y que tengamos esa capacidad de poder persuadir, de poder llevar a cabo un conjunto de elementos que vamos a desarrollar un informe técnico, que conozcamos realmente la estructura del informe. ¿Cómo se hace un informe técnico? ¿Cómo se realiza un ensayo? Y que en los próximos encuentros yo les voy a decir qué es un ensayo, cómo se realiza, qué es un informe técnico. Eso es importante que ustedes lo sepan como futuros profesionales porque se los van a pedir. Realiza un informe, realiza un ensayo, qué es una entrevista, qué es el panel, cuáles son los factores metalingüísticos que realmente podamos tener. Entonces, hoy les estoy presentando esta unidad curricular que es lenguaje 2. Bueno, em, ya estoy dándole a ustedes cuáles serían los elementos importantes y que cuál sería también dentro de esos procesos las funciones de nuestro lenguaje, que también las vamos a ver dentro de estos procesos de encuentro. En el próximo encuentro vamos a ver las funciones del lenguaje. Tenemos la función emotiva, la apelativa, la función fática, la función metalingüística, la función poética. Todo eso está dentro de ese proceso. Entonces, en este sentido, se debe reconocer que nosotros los profesores, nosotros los facilitadores en este campo universitario, en ese proceso formativo de que se le da a ustedes de una manera activa, ustedes puedan reconstruir el saber, podamos nosotros y podamos reconstruirle a ustedes el saber, el cual pudiese pretender identificar en todas las ciencias que ustedes van a desarrollar o están desarrollando en esta formación profesional, una construcción colectiva, ¿sí? Del discurso, las nuevas formas, porque a través de quizás del habla, a través de discurso, a través de cómo se elabora un informe, o quizás pudiéramos construir unas formas de llevar el texto con el uso de una técnica de análisis. Entonces, ¿cómo se hace un análisis? ¿Qué es el análisis? Entonces, explicarles en próximos encuentros qué es un análisis. Bueno, les adelanto, un análisis es como desglosar el todo en sus partes. Tenemos una temática de estudio, ¿sí? Tenemos una temática de estudio, ese es el todo. Y ese todo lo vamos a desglosar en partes. Cada una de esas partes la vamos analizando, la vamos explicando. Eso es analizar. Desde lo pequeño, vamos a decir tamaño, color, forma, y todo eso es análisis, descomponer un todo en sus partes. Entonces vamos, esa es una forma, es una técnica del texto donde se vea una dificultad y se encuentre el significado de cada una de las cosas que nosotros podamos hacer. Entonces, por esa razón es importante construir un círculo que simboliza la objetividad y tal vez la subjetividad, ¿no? De interpretación oportuna y de transformar en razón comunicativa, viene siendo la herramienta necesaria de acceso al fenómeno de la comprensión de un texto determinado. Y de además, ese texto
puede llevarse a una concreta interpretación de lo comprendido. Entonces, por eso es necesario el lenguaje 2 dentro de nuestra formación profesional. En el caso de ustedes en su formación profesional, ingenieros en computación, contaduría pública y gerencia y mercadeo. Bueno, hoy les he presentado la importancia del lenguaje 2. Tendremos un nuevo encuentro para poder empezar a definir cada una de lo que nos interesa dentro del proceso de formación y darles a ustedes realmente herramientas necesarias a través de conceptos y por supuesto, nos vamos a la plataforma, ustedes van a desarrollar las tareas que se les va a indicar la próxima semana y vamos a ir desarrollando también cada una de las definiciones de los conceptos y tal vez a través de análisis precisos como símbolos de interpretación, porque nuestra comprensión del lenguaje establece relaciones entre quizás de una postura coherente, clara, se argumenta en análisis basada en ideas propias, que es lo que les he estado diciendo. A través del lenguaje podemos interpretar la información con la finalidad de explicar una temática y pudiera ser de una manera que yo pudiera evaluar, satisfactoria, cumple con las expectativas, en fin, todo eso, y eso va a estar en plataforma. Entonces, los invito a que revisen la próxima semana ya las tareas indicadas y empiecen a desarrollar su proceso de formación en la unidad curricular Lenguaje 2. Bienvenidos próximos ingenieros en gerencia y mercadeo, computación y licenciados en contaduría de la Uni Ojeda. Dios los bendiga y estaremos siempre en contacto por plataforma. Que tengan una bendecida tarde.